Non é un tema menor, din os populares, xa que afecta directamente á seguridade das miles de persoas que nestas datas visitan as praias da Pobra. O igual que o pasado ano, a tardanza na convocatoria das probas de selección dos socorristas motivou que a día de hoxe carezan deste servizo en todo o municipio. Llega hasta tan punto la ineficacia y la falta de programación que parece que ellos no saben nunca que el 1 de julio es cuando es, y que aún a día de hoy, aparte de no tener socorristas, no los vamos a tener probablemente y por desgracia en las próximas fechas, porque no está ni convocado todavía el concurso de selección de los mismos. Todos somos conscientes de la dificultad que hay en los últimos años para cubrir todas las plazas de socorristas, pero sí que es cierto que el Ayuntamiento de Boiro tiene cubierto cerca del 95%, Ribeira el 80%, el Son casi el 100%, y aquí hoy no los tenemos ni los esperamos. Dende o PP consideran inviable que se cheguen a cubrir as 7 prazas asignadas á Pobra na convocatoria da Xunta, posto que a estas alturas do verán a disponibilidade de profesionais é menor, xa que moitos xa están traballando noutros concellos da zona. Y lo más grave aún es que no hemos tenido ni pruebas de selección, con lo que aún haciendo el procedimiento administrativo necesario para hacer las pruebas de selección, que va a ser mucho más complicado, porque siendo los últimos, el número de socorristas que quedan libres son escasos, con lo que ya tenemos claro que, oye, así como hace 3 años había 10 socorristas, en el último gobierno del Partido Popular se cubrieron todas las plazas que hay de socorristas. El año pasado que le dieron 10 plazas solo fueron capaces de cubrir 4, este año que nos dan 7 no sé si éramos capaces de cubrir algo. Critican a falla de planificación do goberno local, que un ano máis inicia a tempada de verán sen garantir as condicións mínimas de servizos e de seguridade nas praias.